del Futbol Club Benavent. Xavi Gràcia! Força el 17 francès, Sant Francesc! Aquest partit de futbol del dia d'avui entre el Futbol Club Benavent i la Unió Deportiva Casà amb un repartiment de punts. Bueno, ha sigut un partit molt complicat, molt difícil, com ja sabíem o ja podíem preveure que seria el partit. Una, perquè les dimensions del camp no acaben d'acompanyar molt el que estem intentant fer últimament, i dos, perquè els dos equips estem allà a la mateixa zona, amb nervis, amb pressió per aconseguir sortir d'aquesta posició, i el partit ha sigut complicat. El Benavent s'ha avançat amb 2 gols a l'inici, sobretot el primer de Xavi Gràcia ha sigut que ens ha enganxat quasi en fred, i a la segona part, fins i tot quan semblava que començàvem a tirar una miqueta la tovallola, hem tingut la sort d'aconseguir que el Sergi fes un bon pas en Mas, i en Mas ha acabat perfectament la jugada, i llavors hem tornat a agafar aquell punt de confiança que ens dona aquesta ratxa dels 10 partits seguits sense perdre, i ens hem trobat amb el 2-2. Bé, jo crec que més o menys ha sigut un resultat just, perquè la primera part poder ser que havíem tingut un parell o 3 d'ocasions bones del Mas. Bueno, sí, eso es lástima que no hemos podido, digamos, entre comillas, aguantar los 10 minutos más. El 2-1 nos ha hecho daño, el 2-1, y a ellos le ha dado alas, ¿no? Teníamos el partido controlado, grandes ocasiones ellos no tenían, ya estaban un poco desesperados ellos, y al final pues una jugada puntual pues cambia la dinámica del partido. Nosotros hemos jugado un partido bueno, con ritmo, hemos metido 2 goles, estábamos defendiendo bastante bien, y nos faltaba mejor el segundo tiempo, más frescura
y velocidad en ataque, pero bueno, hay que entenderlo que estaban cansados algunos. Y nada, pues te digo, la clave fue el 2-1 de ellos, ¿no? Y el 2-2 evidentemente, ¿no? Y te digo más, si dura 5 minutos más el partido, mejor perdemos el partido, ¿no? Es que la dinámica estamos en una metida que se tuerce todo, ¿no? Por eso, a ver, el punto hemos sumado, hay que valorarlo positivamente, hemos podido sumar 3 puntos, pero también hemos jugado contra un buen equipo que hay que valorar eso también, ¿no? Ojalá hubiéramos empatado contra el Premià y contra Castelldefels, ahora tenemos 2 puntos más y bueno, y nada, a felicitar a los jugadores míos por la entrega. También les he dicho que para ganar necesitamos 90 minutos de atención o lo que haga falta, estar al 100% todos, y pues hay un bajón, un momento dado, una desatención o lo que sea, falta de confianza que provoca un error o un despiste y a sufrir. Y eso es un poco la historia que tenemos que sufrir hasta final.